Esto lo dice Jesús. Tu abogado por siempre. Yo soy el que te defiendo y el que tiene la última palabra. ¿Cuántos creen que Dios tiene la última palabra? Amén. Amén, muy bien. Confía en mí y por confiar en Él que somos felices por Jesús. Esto tiene que ver con lo que quería hoy predicar. Fíjense en las cosas que tiene Dios. Esta palabra la quería dar el jueves. El jueves la secretaria esta se descompuso y Dios me cambió el eje del mensaje. Tuve que hablar de Elías, si se acuerdan. Y después no la arregló nada, empezó a funcionar. Así que digo, debe ser para el domingo. Dios es soberano, aún sobre las cosas eléctricas, controles. Dios es dueño de todo. Es el juez, es el Señor. Vamos al libro de los Hechos 24. Ya hace 2 meses que estamos viendo en los cultos. Hechos 24, 1. Dice la palabra de Dios así. 5 días después, acuérdense que esto está escrito por Lucas. Lucas habla en nombre del equipo, que era Pablo, Lucas, Silas y otros. ¿Sí? 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pilato. ¿Se acuerdan la semana pasada que decíamos que Pablo salió custodiado por mucha custodia policial? Más que un presidente, iban un montón de personas custodiándolo para que no le pase nada. Y decíamos que detrás de eso también está el poder de Dios, porque cuando Dios no quiere que sea la hora, no es la hora. Ahora, cuando no es la hora, por más que tenga un ejército que te custodia, Dios te puede llevar, porque el Señor es el Señor. 2 al 4 dice, cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciéndole, ¿cómo debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia? Oh excelentísimo Félix, esto lo dijo Pablo. Félix era el presidente o el rey, el gobernador de ese momento. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar y con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oiga brevemente conforme a su equidad. Pocos en la historia, predicadores, hablo de predicadores y predicadoras, han tenido la oportunidad de hablar ante un presidente, porque no se llega fácil a un presidente. Acá en Argentina, bueno, sabemos que algunos pastores han llegado a hablar a presidentes en privado. He conocido Gigi Ávila, algunos habrán conocido este evangelista que ya partió con el Señor, también tuvo la oportunidad de hablarle a varios presidentes. No es fácil porque el presidente es una persona que tiene un cargo, y cuando tiene un cargo, difícil que acepte cosas que tienen que ver con su vida personal. Pero Pablo, Dios lo usó como instrumento para hablar ante una autoridad máxima, en este caso llamado Félix. Acá vamos a ver 5 pasos, 5 puntos. La llegada de Ananías, que no fue el Ananías que le impuso las manos a Pablo cuando Pablo era Saulo y se quedó ciego, ¿se acuerdan que se encontró con Jesús camino a Damasco? No era este Ananías, era una persona que tenía influencia religiosa, era como hoy sería un cardenal, un obispo, así. Segundo, la acusación. Yo puse al principio que Dios es el único juez. ¿Quién de nosotros, yo en primer lugar, fuimos acusados muchas veces injustamente? A veces justamente. Es feo ser juzgado, ser enjuiciado, ser señalado, cuando lo merecemos o no lo merecemos, pero sobre todo cuando es algo inmerecido, porque la injuria que viene del juicio produce mucho dolor. Usted puede andar por la vida bailando y saltando y no se da cuenta y de repente le llega un chimento de que la fulana o el mengano habló mal de usted y entonces cambia, hasta el semblante cambia. Y lo primero que piensa es, yo lo voy a agarrar.
¿O no? Ya la voy a agarrar. Lo que dijo de mí. Había una canción de Tita Merelo, seguramente alguna la han conocido, se dicen de mí, ¿no? Que soy flaca, que no es larga la canción, ¿no? Todos dicen de cada uno de nosotros. A veces pensamos, a veces obramos y a veces enjuiciamos. Tercero, la defensa. Decimos que defenderse, un cristiano tiene que defenderse. Tiene que defenderse cuando es injusta la acusación. Pero Jesús dijo una cosa práctica, ¿sí? Vos tenés algo con alguien, hablarlo a solas. Es decir, no te defiendas públicamente. Primero a solas, para no avergonzarlo. Por ejemplo, acá hay unos cuantos que usan el Facebook, yo lo uso, ¿no? Y a veces uno usa el muro del Facebook para tirar directas o indirectas. Y no es correcto, porque no es la función de la red social. Lo correcto es hablar con la persona. Si no tenés posibilidad de hablarle cerca porque está lejos, hablarle en privado. Saben que las redes sociales tienen también un chat privado, ¿no? Pero parece que lo usamos para ventilar a veces cosas íntimas y no es correcto. Jesús dice, hablalo a solas. Si esa persona no te hace caso, bueno, buscá 2 testigos, pero no 2 chismosos, 2 testigos. Hay una diferencia. El testigo es la persona que va a tratar de recomponer la situación, no meter más leña al fuego. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Amén. Una vez en otra iglesia, mi esposa fue testigo, había un problema, yo creo que lo conté acá, había un problema entre 2 hermanas. Una más yarrará que la otra, porque tenía una lengua que si te tocaban, ¿no? Pero eran hermanas, qué sé yo, no la podíamos echar. Dios manda a la iglesia de todo, ¿no? Y entonces llegó un punto que ni la Santa Cena tomaban porque cada uno estaba enojado de la otra. Entonces me tocó en esa época ser el pastor principal y hablé con otro pastor y le dije, mira, ¿qué te parece si la citamos? Y él me dijo, vamos a citarla. Pero yo te digo, te propongo una cosa, vamos a citarla pero que ninguna sepa que la otra va a estar. Si cada uno pensaba que iba a estar sola y exclusiva. Llegaron puntualmente las 2 a la misma hora, en el mismo horario y en el mismo canal y se encontraron como si me busques acá. Pero duras las 2. Entonces yo, práctico, dije, bueno, a ver, cada uno diga lo que dijo de la otra. La mitad dijeron, porque es fácil hablar cuando el otro no está, pero cuando lo tenés en cara a cara, bueno, se dijeron, se desdijeron, se mintieron, bueno, de todos trataron de recomponer algo que no ya estaba medio como disuelto. Y bueno, vamos a orar, tómense de la mano. Dame la mano. Agarrame el dedito este. Así. No, apriétense fuerte. No, pero no acá, todas. Bueno, al principio parecía que si se tocaban era una patada eléctrica. ¿Vieron esas anguilas eléctricas? ¿No? Digo, ¿qué tiene electricidad? Que no sé. Mírense a los ojos y díganse una a la otra, te amo en el nombre del Señor. Le agarró la tartamudez a las 2. Bueno, hasta que el Espíritu Santo obró en sus vidas, se quebraron y se reconciliaron. ¿Cuánto duró esa reconciliación? Y no mucho, porque había mucho que trabajar. Pero hay que empezar. Ahora, si yo desde el púlpito las acusaba a las 2 de que eran chismosas, las iba a dañar y humillar públicamente. Entonces, Jesús es práctico. Si tenés algo con alguien, hablaba a solas. O 2 testigos. En este caso, el pastor y yo éramos los testigos, y la idea no era humillarlas, sino reconciliarlas. Ahora, si la persona sigue siendo destructora para el cuerpo de Cristo, es una palabra dura, lo dice Jesús, entonces preséntelo como publicana, es decir, expóngala para que... Pero nunca llegamos a eso, tratamos siempre de caminar con la persona 1 milla, 2 millas, y tener paciencia. Porque somos así, nos dicen una cosa, decimos, sí, pastor, y al otro día, de vuelta. Y tenemos que... Y dejarnos moldear como el Señor nos moldea a nosotros. El fallo, en un juicio hay un veredicto y un fallo. ¿Vieron? Que el juez dictamina si esta persona es culpable o inocente.
La detención por 2 años. Pablo fue a predicar y se comió 2 años más de prisión. Así que Pablo estuvo más preso que en la calle. Pero él sabía a quién servía. La otra vez, con los jóvenes, vimos una película, jóvenes y no tan jóvenes, porque cada joven Lidia siempre nos acompaña y nos sorprende con esos pochoclos que trae. Vimos una película que se llama Dios no ha muerto 2. Se las recomiendo. Muy buena película. Se trataba de una maestra que en clase salió el debate de hablar por Jesús. Y yo digo, qué ironía, un país como Estados Unidos, que en 1800 fue fundado por las bases de la Biblia, hoy en día le dan la espalda a la Biblia. Entonces le hicieron un juicio, una demanda, porque ellos te lo hacen, y casi pierde la casa por hablar de fe en la clase. Ella es profesora de historia. Ella tomó el tema de Jesús como un personaje histórico, no habló de la fe, porque ustedes saben que la fe es algo personal. Hubo un conflicto tan grande que se movilizó medio país, salió a la prensa, qué sé yo. Bueno, al final no se los voy a contar por si la ven. Pero como a veces una acusación chiquita es como, dice Santiago, como una llamita que produce un incendio y quema todo un bosque. Por eso esto, Santiago lo dice, no yo, esto, la lengua, es un miembro pequeño que muchas veces dictamina la vida de una persona. Pero no estoy hablando de un juez, vamos a correr al juez. A veces cuando hablamos mal de alguien, lo exponemos de tal forma que lo manchamos quizás para siempre. ¿Vieron como los programas de... Yo, gracias a Dios, nunca me gustaron, pero a veces haciendo zapping, o vino un programa de estos por TVR que muestran, y vemos que se ventilan. Ayer veía esas famosas vedettes, se tiran públicamente. Yo sé que en el fondo les gusta eso, porque vende, porque a la gente le gusta ver esas cosas, ¿no? Pero se dan cuenta cómo a veces quedan manchadas para siempre, porque una persona que es permanentemente atacada y queda expuesta, ¿quién le va a dar credibilidad? Es como el que miente. ¿Se acuerdan en la parábola? Acá hay chicos. Chicos, ¿me escuchan? Pero hay un cuento, quizás no lo van a entender, pero hay un cuento para chicos y para grandes que había 3 chanchitos. Y entonces el chanchito más chico era medio mentiroso. Y cada vez que venía o escuchaba que venía el lobo, decía, el lobo, el lobo, el lobo. Entonces el chancho padre, el chancho grande, salía con un palo a ver dónde estaba el lobo que se quería comer al chanchito. Y entonces el más chiquita, una mentira, decía. Al otro día, el lobo, el lobo, el lobo. Y chancha madre, porque siempre hay un padre, chancha madre sale con un palo y dice, ¿dónde está ese lobo? Que yo no voy a dejar que me coma a mis hijos. Decía el más chiquita, mentira, mentira, mentira. La tercera vez vino el lobo en serio y empezó a decir, lobo, lobo. Ah, ya te conocemos, sos un mentiroso. El lobo se lo terminó. ¿No? No. ¿Qué hizo el lobo? Se lo comió. Nadie daba crédito al chanchito después de haber mentido muchas veces. Eso es cuando una imagen se desdibuja, ¿no? Que ya nadie le cree. Por eso siempre hay que ir con la verdad. Porque la verdad duele, pero la verdad es verdad. Jesús dijo, la verdad te hace libre. Entonces, la mentira es la madre de muchos problemas. Pablo nunca mintió, nunca negó lo que él era. Yo soy seguidor de Jesús. Y a veces lo podemos negar por medio de situaciones, no de palabras. Porque de acá para afuera decimos que somos cristianos. Pero a veces hay situaciones que los tiramos para atrás. Que nos sentimos acorralados. Y hay que ir de frente. Yo prefiero una persona que vaya de frente, aunque sea a veces fuerte en su carácter, pero que va de frente. Y no el que dice Proverbio, el amigo solapado que te traga por atrás o te clava por atrás un puñal. Fieles son las heridas del que ama. Yo te amo, pero te tengo que decir algo. El amor del Señor. Estoy tomándolo como ejemplo a él, ¿no? Es decir, pero decirlo. Y no que se entere él que yo dije de él por otros. ¿Se entiende?
5:6. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Miren lo que dijeron de Pablo. Como si yo diría, ¿qué puedo ver? Germán, es una plaga. Sí, Luciano es una plaga. Se sentiría mal. ¿Plaga por qué? ¿Qué es una plaga? A ver, ¿quién explica una plaga? Algo que se propaga. ¿Plaga de piojo nunca hubo en su familia? ¿En la mía? No miren las cabezas ahora. Hola. Hola. Sí, bueno. Plaga de piojos. Plaga, hace poco, cuando, no sé si fue casualidad, pero justo cuando salió el presidente actual, hubo una inundación grande y vinieron camalotes flotando en el río de la Plata. Y un día fuimos con la pastora a pasar una noche de vela hermosa y de pronto en nuestros pies caminaba una yararay, una víbora. Claro, los camalotes habían traído de la inundación los bichos, una plaga. Hubo plaga de langosta en Egipto. Y a veces viene la plaga, como la canción, ahí viene la plaga, cuando viene la familia y te comen todo, ¿no? ¿Viste cuando tenés un pollito justo para vos y para tu familia? Y tenés y viene, ¡oh, caímos justo! Y te comen todo. Bueno, plaga. Promotor de sediciones. ¿Saben qué es una sedición? División. Pablo lo acusaron de plaga, promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de una secta de nazarenos. Es como si te dicen a vos sos una secta, la secta. ¿Ustedes qué son? ¿Mormones? ¿Testigos de Jehová? ¿Qué son? Me dijeron, a mí un día me metieron en la bolsa y me dijeron, ¿vos qué sos de la Universal? Me decían. ¿Sos de...? Digo, no, yo soy cristiano. Ah, como son todos iguales. ¿No? Feo eso, es despectivo. A veces por ignorancia, pero a veces porque es una patadita. Un pastor conocido que estuvo en televisión, que no voy a dar nombre, muy conocido, argentino. Bueno, cuando empezó a ser famoso, yo empecé a trabajar en la escuela en el año 94 y se enteraron que yo era pastor y me cargaban, me decía, ¿y el Rolex? ¿Dónde está el Rolex? Digo, ¿qué Rolex? Yo de juguete tengo. Y el BMW no se lo hace la puerta, claro, pensaba que todos los pastores tenían plata. Yo en bicicleta iba a esa época al colegio. Es decir, la gente te encasilla, te juzga, te prejuzga y te sentencia. Intentó también profanar el templo. Miren todas las acusaciones. ¿Saben qué es el profanar? Quiere decir meterse en las cosas sagradas. Y prendiéndole quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero intervino el tributo Licias de gran violencia, le quitó de nuestras manos y mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarle de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así de todo, es decir, que tenían toda la gente en contra. Una vez, un hermano llamado Tertuliano, en el siglo II, cuando la iglesia cristiana era perseguida todavía, le dijo el emperador Tertuliano, vos tenés todo el mundo en contra por tu fe. Y él dijo, yo prefiero tener el mundo en contra y no a Dios en contra. Amén. Yo prefiero tener a favor a Dios y no a la gente. Porque, ¿con quién tenemos que quedar bien? ¿Quién nos va a jugar? Dios. Dios. Habiéndole hecho señal al gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, le dijo Pablo, con buen ánimo haré mi defensa. Se puso ahí como un abogado. Pero tú puedes cerciorarse y no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Pablo lo único que hacía era adorar a Dios, como usted hoy en esta noche. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Es decir, siempre hay que defenderse con lo que uno es, no lo que uno no es. Porque a veces inventamos historias para zafar, ¿vieron? Nunca hicieron. Yo me acuerdo una vez en la escuela,
En la secundaria tendría que dar un examen y me acuerdo que dije, justo se me enfermó la gallina. Y mi papá tenía problemas, yo no tenía gallina, y el maestro me conocía. ¿De cuándo tienen gallina ustedes? No, pero ahora tengo una gallina y tuvo fiebre y mi papá le pasó esto. Y mi hermana viajó a Europa y mi hermana justo me fue a buscar ese día. Ni mentir sabía. Dicen que las mentiras tienen patas cortitas, ¿no? Es decir, nunca hay que decir lo que uno no es. Voy a contar otra historia de mí, si alguien se siente identificado. ¿Saben por qué me gusta dibujar? Y algunos dicen que dibujo más o menos. Porque yo era un queso dibujando cuando era chico. Tenía 12 años y me pidieron dibujar una ciudad en un afiche, de esos papel afiche. Y mi hermana, esas hermanas que a veces en vez de ayudarse te unen, en el buen sentido, me dio una mano y me dijo, yo te voy a hacer la ciudad. Y la dibujó perfecta. Y yo llegué a la escuela con el afiche acá bajo el brazo y lo puse ahí. Mira, maestro, ¿qué ciudad? Dice, ¿está linda? Sí. Ahora suena igual en el pizarrón. Me mató. Hice, qué sé yo, todo al revés. ¿Dónde están las casas? Me decía. Bueno, usted no tiene imaginación. Digo, las casas están ahí. Eran manchas. Nada igual al otro. Pero como a mí me gusta lo desafío, mira como los chicos cuando le mojaban la oreja, ¿no? ¿Qué te pasa a vos? Entonces para mí fue un desafío. Digo, de ahí en más voy a aprender dibujo. Y aprendí en base a una vergüenza que me hizo pasar públicamente el maestro. ¿Por qué te digo todo esto? Porque a veces tenemos que mostrarnos como somos. Hubiese equivocado yo el camino si hubiera dicho, maestro, no sé dibujar. Perdón. Pero me comí un garrón, me humilló públicamente y todo sale a luz. Jesús dijo, no hay nada oculto que no salga a luz. Así que a mí me pueden mentir. Yo les puedo mentir a ustedes. Pero a mí no les puedo mentir. Dice el Salmo, vos sabés mi andar, mi caminar, cuando estoy sentado, cuando estoy parado y hacia dónde voy. Porque Él sabe lo que somos. Versos para Dios, no. Realidad. Por eso es bueno decir esto. Pablo dijo, miren, yo soy esto. Le gusta bien, pero soy así. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, es decir, aquellos que me dicen que soy un hereje, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo en todas las cosas, que la ley de los profetas está escrita, y temiendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, y así los justos e injustos. Y por esto procuro tener limpieza de una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esto es lo más importante, lo dije el otro día, la limpieza de conciencia. Una conciencia limpia no tiene por qué temer. ¿Te van a decir cosas? Te van a decir cosas, siempre. Pero si vos te vas a dormir con la conciencia limpia y decir, mi juez es la almohada, estoy bien, tranquilo. Ahora, cuando yo me llevo por lo que me dicen, entonces ahí estoy en problema. Porque siempre digo, hay tres formas. ¿Cómo me miran ustedes? ¿Cómo los miro yo a ustedes? ¿Cómo me mira a mí alguien? ¿Cómo me miro yo? Algunos son más agrandados. ¿Y cómo me mira Dios? El autoestima, que está muy de moda decir esta palabra, algunos lo tienen muy alto. Y se la creen todas. Y algunos tienen tan bajos que dicen, yo no sirvo para nada. Parece el Chavo cuando hablan. ¿Y sí que servís? Porque todos servimos. Todos. La verdadera estima no es ni la auto, ni la baja, ni la media. Es la que tiene Dios de nosotros. ¿Se acuerdan del joven David? Sí. Que nadie daba un peso por él. Él no tenía la estima baja. Cuando Dios le dijo, vas, tenés que enfrentar al gigante. Me imagino chiquito ante un gigante de más de 3 metros. Los hermanos dijeron, ves, fanfarrón este, que está siempre con las ovejitas y ahora se la da de peleador. Pero él sabía que el respaldo no era en él, sino Dios. En cambio el otro, que era fortachón, que tenía poder, llamado Goliat,
Cuando una mujer lo enroscó como una víbora, porque siempre pasa, los hombres son tan estúpidos que lo enroscó, le dijo, ¿cuál es tu debilidad? Ah, te voy a decir, dale, dijo Dalila, ¿cuál es tu debilidad? ¿Cuál es el poder? Decímelo, abrí tu corazón. Pon el pelo. El pelo. Le dio unos chupis, se mamó, le cortó el pelo, vino el ejército y dijo, ay, lo voy a agarrar a ustedes. Lo hicieron pomada. Porque tenía la estima muy alta y lo que él tenía no era suyo, sino que era de Dios. Por eso cuando Pablo dice, cuiden el templo, que es el cuerpo del templo, no solamente tiene que ver cómo lo alimentamos, cómo lo educamos, sino en el templo, en el cuerpo, está también esto que se llama cerebro. Y el cerebro, que no es para celebrar, sino cerebro, ¿no? Es con R, es para usarlo y para ubicarse. No hay peor cosa que una persona desubicada. ¿Cómo molesta? Por eso Jesús dice, cuando alguien te llama a un lugar, vas a una fiesta, ponete en el último lugar. No sea cosa que te digan, no, espera, el lugar primero no es tuyo, no esté para atrás. Jesús lo dijo. A mí me pasó una vez y pasé una vergüenza, fui a una iglesia, yo me quería el super pastor y me senté adelante y me dice, el que estaba el ujier, así como Luciano, que estaba encargado de acomodar la silla, me dice, perdóname pastor, usted tiene que ir para atrás porque acá va a venir otra persona. Yo, viste, así me fui. Y aprendí que yo tengo que ir donde me tienen que decir y no donde yo quiero ir. Desubicarse en la vida tiene que ver cuando uno piensa más de lo que uno es. Dice Pablo en Romanos, no se crea más de lo que son. Sean como son. Hoy se llama engreído. Bueno, termino acá. Pero pasando algunos años vine a hacer limosnas a mi oración y presentar ofrendas, dice Pablo. Estaba en ello y cuando los judíos de Asia me hallaron purificando el templo, no con multitud ni con alboroto, ellos debieron comparecer ante ti y acusar. Sin contra miquilnalgo, pero al disentar Pablo acerca de la justicia, dominio propio y del juicio venidero, Félix, el gobernador, o el presidente, como quieren llamarlo, se espantó y le dijo, ahora vete, pero cuando tengas oportunidad te llamaré. Esperaba también esto, y Pablo le dijo que le diera, Pablo esperaba que le diera dinero para que lo soltase, lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Fíjense en el tipo que el presidente, miren que la corrupción no es nueva, siempre hubo corrupción. Lo citaba Pablo para que Pablo le dé unos manguitos y le compre la sentencia. ¿No le parece algo muy actual eso? Cuando los jueces están comprados. Bueno, acá lo llamaba Félix, ¿para qué? Para que le dé unos pesos y de paso lo deje libre. Qué feo que es la corrupción. Y sobre todo aquella persona que piensa que comprar una vida con dinero tiene la autoridad sobre todo. Pero ¿saben qué pasa? La corrupción está tan metida que a veces hay que sacarse el polvo y tratar de no caer en la misma. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Encima era corrupto y encima quería quedar bien con los demás. Hay jueces hoy en día que le hacen más caso a los medios de comunicación que a la justicia. Si un programa de televisión, noticiero, muy conocido, dice algo de una persona, en este caso política, el juez lo va a sentenciar por lo que dicen los medios, no sea cosa que su prestigio quede manchado. Fíjense qué mal que está la justicia. La justicia tiene que ser imparcial. No tiene que estar ni de ningún lado ni del otro. Por eso dice que, ¿vieron? Alguna vez fueron a un palacio de justicia, la justicia está vendada los ojos y tiene una balanza. Quiere decir que no ve la persona, sino que juzga
en base a los hechos y no a la persona. Pues todo al revés, la persona es una persona manchada públicamente y la justicia la señala y la condena y la lleva preso antes de juzgarla. En Argentina hay más gente presa sin juicio previo que los que tienen que estar. Y sobre todo el pobre, que es el que más paga los platos. Eso es injusticia. Entonces tenemos que obrar nosotros en justicia. Porque es fácil decir que la justicia está corrupta, pero nosotros a veces nos corrompemos por cosas pequeñitas. ¿No? Hay cosas que a veces las tomamos y no son nuestras. Acusamos y no tenemos que hacerlo. Juzgamos sin juzgar. Por eso dijo Jesús, y termina con esto, no juzgues, porque no serás juzgado. Porque de la misma forma que vos miras, Dios te va a medir. Una vez le preguntaron a San Agustín, ¿cuál es la medida del amor? Es amar sin medida, dijo. El amor no tiene medida. Es infinito. A ver cuántas mamás hay acá. Levante las manos. Les voy a contar una historia, que siempre la cuento el día de la madre, pero me voy a adelantar. Escuchen, escuchen las mamás. Escuchen las mamás. Y los hijos también y todos. Una vez una mamá, es una historia hindú, con una gran enseñanza. Una mamá tenía un hijo que se enamoró de una mujer que era muy perversa. Y él era muy estúpido, como siempre. Entonces la mujer perversa, la novia, le dijo, ¿vos me amás? Muchacho, no le da nombre para que no le dices así. ¿Vos me amás? Sí, mi amor, doy lo que vos me pidas. Bueno, tráeme en una bandeja el corazón de tu mamá. Se ve que no le la pedía. Entonces él, obediente, dice esto, lo dice Proverbio, ¿no? Iba como... Proverbio 7, iba como buey al matadero. Mató a la mamá, le sacó el corazón, iba con la bandeja para demostrarle ese amor, entre comillas, a su amada. De pronto se tropieza y se cae en medio de espinos y el corazón se parte en 1000 partes. Se destroza. Y él queda así en el piso y siente una voz que dice, hijo, ¿te lastimaste? ¿Se entiende? La mamá, destrozada, muerta, no dejó de velar por su hija. El hijo ingrato como a veces somos los hijos. Así es Dios. Dio su vida en la cruz, lo hicieron pedazos, no juzgó y dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Nosotros tenemos que hacer lo mismo cuando nos juzgan. Señor, perdónalo. Perdonala, no sabe lo que dice. Bendecila, bendecilo. No maldigas, porque la maldición vuelve hacia vos. Pablo nunca maldijo, dijo, ustedes júzguenme conforme a lo que yo he dicho. Pero el juez es el Señor. El único juez es Él. Vamos a orar. Cierra los ojos, concéntrense. Yo creo que siento en mi corazón que hay personas que están dolidas por cosas injustas. Pero Dios es el que va a sanar esos corazones. Padre, a veces somos juzgados y a veces juzgamos. A veces señalamos con el dedo, a veces pensamos mal del otro. A veces tenemos defensas tan mentirosas como el cuento de los chanchitos, Señor. Queremos mentir para zafar, para eludir la responsabilidad. Por eso, Señor, que tu Espíritu Santo esté operando en esta noche y abriéndonos a nuestro corazón un entendimiento nuevo, Señor. Que lo mejor que tenemos que hacer es bendecir cuando nos maldicen, amar cuando nos odian, cuando nos critican, cuando nos calumnian, cuando dicen cosas que no son. Líbranos, Señor, de todo juicio de personas que nos rodean. A veces son la familia, la misma familia que nos lastima, Señor. Personas, como dice el Salmo, hemos comido juntos, hemos compartido deleites, hemos bebido, hemos pasado momentos importantes,
Y sin embargo, dice el salmista, salieron de nosotros y nos han lastimado. Por eso, Señor, danos paz y saca de nosotros toda raíz de amargura, de odio, de sed de venganza, de ojo por ojo, Señor. Queremos ser sanados interiormente, como tantas veces a nosotros nos han hecho, Señor. No queremos pagar con la misma vara, Señor. No queremos más tener rencor en nuestro corazón. Quita de nosotros esta espina, Señor. Esta espina que nos divide. Esta espina que nos separa, Señor. Esta espina que tan mal nos hace a nuestras vidas. Que presentemos defensa, pero defensas buenas, con espíritu de mansedumbre, con espíritu de paz, con espíritu de armonía, Señor. Hay personas acá, y siento por el Espíritu Santo, que están dolidas, que la han lastimado, pero el Señor te dice que hoy vengo como un bálsamo para sanar tu herida, para sanar tu corazón, para sanar todo lo del pasado. El Señor se lo lleva al fondo de la mar. Nada de lo que está ahora presente en tu vida tiene que ver con el oscuro pasado. Ya pasó. Él hace todas las cosas nuevas. Por eso, Señor, en este momento, y les voy a pedir que oren conmigo en voz alta. Señor, te pido que me limpies de todo mal, de todo rencor, de las personas que me han herido, que me han lastimado, que me fueron indiferentes, que me juzgaron. Perdóname, Señor, por las veces que yo juzgué, que señalé con el dedo, y que pensé mal de mi prójimo. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Amén.